gusto que estés aquí otra vez, hijo. Tenía muchas ganas de volver y el coronel Bustamante me adelantó el permiso de retiro. Aquí tiene, señora. Gracias. ¿Te acuerdas de ella? ¿No? Es Juanita, la sobrina de Bautista. ¿Cómo estás, Juanita? Muy bien, señor. Contenta de que haya vuelto. Con permiso. Sí, gracias. Es mi doncella particular. Es muy mona. Qué bueno. Aceleré mi regreso también porque no he vuelto a tener noticias tuyas, mamá. ¿Qué pasó con Aimé y su hermana Mónica? ¿Arreglaste esa situación? Pues no totalmente. ¿Qué quieres decir? Que todavía no he hecho la petición formal de Aimé. ¿Por qué? Es que para Mónica fue un golpe terrible, hijo. Tanto que ¿Qué cosa? decidió entrar al convento. Va a tomar el velo. ¿Pero tanto le afectó? Bueno, ella creció con la idea de casarse contigo. Y cuando supo que ya habías vuelto de Europa, creyó que la boda se celebraría pronto. Y estaba como loca, no sabes. Ay, pobrecita. Por supuesto que yo no se lo dije personalmente. Lo hizo tu tía Catalina. Luego vino a hablar conmigo. ¿Te reclamó? No, claro que no. Mónica es una muchacha íntegra, con dignidad. Ni un solo reproche salió de su boca. ¿Le dijiste lo de Aimé? No, no hubo oportunidad. Además, no quise humillarla aún más. Aceptó el rechazo con gran entereza. También vi a Aimé. Indudablemente se ha convertido en una muchacha muy linda. Pero Mónica es mejor, de veras. Aparte de bonita, es buena, noble, respetuosa. Por lo menos deberías de tratarla. ¿Para qué? Ahora tiene menos caso. Estoy seguro que Mónica es todo lo que tú dices. Pero mamá, en los sentimientos no se manda. Desde que vi por primera vez a Aimé, no hago más que pensar en ella. Y no es algo pasajero. Me he enamorado de verdad. Siento muchísimo lo de Mónica, pero no es a ella quien quiero. Estoy segura que si la Aunque ves... fuera la mujer más hermosa del mundo, yo quiero a Aimé y la quiero para mí. Así que o me caso con ella o no me caso con nadie. Bueno, si ya estás decidido, Por supuesto que estoy decidido. está bien. Solo te voy a pedir un favor. Mónica, cuando fue a verme, me pidió que te dijera lo siguiente. Que te da las gracias por haber roto el compromiso, ya que su verdadera vocación siempre había sido la de hacerse religiosa. ¿Eso te dijo? ¿Sí? ¿Pero es verdad? ¿O buscó ese pretexto para salir airosa de la situación? Entonces me alegro de haberla ayudado a decidir en un asunto tan comprometido para ella. Pero esto está muy mal, hija. Ay, ¿por qué, padre? Nuestro Señor siempre está dispuesto a recibir entre sus brazos a los que sufren. Sí, pero el hecho de pretender que los demás crean que tu vocación es anterior a la ruptura del compromiso, además de ser una mentira, es un pecado de soberbia. Pero es que si yo no hubiese estado comprometida con Andrés, a lo mejor esta habría sido mi vocación, padre. Si no hubiese, a lo mejor. Tú y yo sabemos que no fue así. Siento que tu vocación no es sincera. Estás empujada por el despecho y por el orgullo, y esa no es la mejor forma para acercarse a Dios. Pase, don Noel. Enseguida le aviso a la señora. Gracias, Lupita. Buenas tardes. No me diga que usted es... Aimé. Claro, por supuesto. Qué barbaridad, niña. Eres una mujer ya. No te acuerdas de mí. Soy Noel Mancera. Perdón, pero no me acuerdo. Pues sí, eras una criatura de este tamaño. La última vez que nos vimos, déjame pensar... Don Noel, qué gusto verlo. El gusto es mío, doña Catalina. Estaba admirando la hermosura que tiene usted aquí. Sí, es Aimé, que ya está de vuelta. Qué bien, me alegro. Así no se quedará tan sola ahora que Mónica se case. Ya recibí la notificación del Banco de Veracruz. Puede usted disponer de sus bonos en el momento que quiera. Se lo agradezco, pero Mónica ya no se va a casar.
¿Por qué? Es que desde ese tiempo estaba indecisa si cumplir el compromiso con Andrés Alcázar o seguir su verdadera vocación y se decidió por esta última. ¿Su vocación? Sí. Le devolvió a Andrés su palabra y esta mañana ingresó al convento. Perdóname. Tal vez sea cierto que cometí un pecado de soberbia, pero necesito tanto que me ayudes. No permitas que me rechacen. Dame la paz y el amparo de tu casa. Haz que este amor que me humilla y me avergüenza se acabe. Virgencita, Virgencita de mi alma, limpia mi corazón de toda pasión humana y llámame a ti. Te lo ruego, te lo suplico. ¿Aún no terminas, Juanita? Ya casi, señora. Sus libros y las cosas personales los puse en esta cómoda. Está bien, luego terminas. Sí, señor. Con permiso. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el cambio de muebles y cortinas, hijo? Sí, mamá, gracias. Los anteriores eran de niño, pero no me deshice de ellos. Los tengo guardados en la bodega para que los use tu primogénito. ¿Y cuándo piensas ir a San Pedro a pedir la mano de Aimé? Pues podríamos esperar un poco. ¿Qué tanto es un poco? No sé, 2 o 3 meses. ¿2 o 3 meses? ¿Mm? ¿Para qué tanto tiempo? Por lo menos hasta que se calmen las habladurías sobre lo que pasó con Mónica. Pero 3 meses es demasiado. ¿Por qué crees que insistí tanto con el coronel Bustamante para que me diera el retiro? Ah, yo que creía que porque querías estar conmigo. Por supuesto que sí, mamá. Pero también tengo ganas de ver a Aimé. Ah, Por favor, mamá. Por lo menos hay que decírselo a ella. Quiero que lo sepa. El anuncio oficial será dentro de 3 meses, si quieres. Pero necesito que Aimé esté enterada de mis sentimientos. ay, Andrés, ¿por qué será que nunca puedo negarte nada? Porque eres mi madre. Había tantos trajes, camisas finas, corbatines, fistoles. Bueno, el joven Andrés estuvo muchos años afuera. Y allá en las Europas seguro que compró harto. Sí, y debe de ser muy instruido porque también trajo muchos libros. ¿Hablará el franchute? Todos los caballeros hablan francés. Aquí no caben las finezas. Para cuidar de la hacienda no hace falta más que saber manejar el látigo y echarle de peladeces esa bola de holgazanes. Solamente entienden a golpes y gritos. Para eso está usted, tío. El joven Andrés no tiene necesidad de ensuciarse las botas cuidando a los peones en el campo. Ojalá, sobrina. Luego esos muchachos tan leídos y escribidos vienen con sus ideas modernas a quererlo cambiar todo. Dame los chiles. ¿Y qué has oído de la boda con la niña Mónica? ¿Cuándo va a ser? No sé. A lo mejor la señora me dice algo cuando la ayude para la cama. Han de querer la cena. ¿A poco vas a cenar con ellos? ¿Por qué no? Siempre ceno con la señora Sofía. Me late que su sobrina se va a dar un buen frentazo. ¿Ya traigo la cena, señora? ¿Quién puso la mesa? Yo, como siempre. ¿Por qué? ¿Hay 3 cubiertos? No te sientas mal, hija. Andrés tiene otras costumbres. Te agradezco que todos estos años me hayas hecho compañía durante las comidas, pero ya no hace falta. Voy a decirle a mi hijo que ya vamos a cenar. Dice su mamacita que no va a merendar, que le duele la cabeza. Está bien.
Entonces también yo me voy a acostar. Sí, niña, que descanse usted. Igualmente. ¿Todavía enojada? ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? Mi barco sale dentro de unas horas. Voy a estar fuera una semana. ¿Y a mí qué? Ojalá te hundas en el mar. ¿Te pusiste celosa por la visita de Azucena? Celosa yo. Suéltame. ¿Cómo te atreves? Si no me sueltas, grito. Rita. No tengo nada que ver con Azucena. Y quiero explicártelo. Pero no creo que sea prudente hablar aquí. ¿Quieres dar un paseo? Está bien. Con tal de que te salgas de aquí. Por supuesto que voy a encargarme personalmente de la hacienda. Es lo que siempre he querido. Además, me gusta el campo. Pero primero tienes que hacerte más al ambiente. Y no corre prisa, tienes toda la vida por delante. Pero ahora sé, mi niño, unos días más. No quiero pedirte demasiado después de una ausencia tan larga. Me da tanto gusto que hayas vuelto, hijo. A mí también, mamá. ¿Todavía vive Noel Mancera? Creo que sí. En San Pedro, seguramente. Como no he tenido necesidad de él, pues no lo he vuelto a ver. ¿Te acuerdas de ese muchacho que papá trajo aquí? Juan se llamaba, ¿no? ¿Cómo podría olvidarlo si fue precisamente cuando sucedió la desgracia? He pensado varias veces en él y en la recomendación que mi padre me hizo de él, antes de morir. De ayudarlo, ¿te acuerdas? ¿Has sabido algo? Todo San Pedro lo conoce. Es un aventurero repugnante, jugador, asesino. Debería de estar en la cárcel. Pero evidentemente es muy hábil para sobornar a la justicia. ¿De veras? Lo conocen en todas las cantinas y en las casas de mala muerte. Pobre. ¿Pobre por qué? Si hubiese querido ser un hombre de bien, lo habría logrado. Pero nació en el vicio, y en el vicio morirá. ¿Por qué eres tan dura? Porque hay gente que no vale la pena, hijo. Si mi papá tenía tanto interés en él, quiere decir... Ay, por favor, Andrés. Y eres un hombre y puedo hablarte claramente. Tu padre estaba muy lejos de ser un santo, ¿eh? Supongo que mi padre era como cualquier otro hombre, pero era mi padre. Y te prohíbo que hables mal de él. Perdón, mamá, pero siempre me molestó que en tus cartas hicieras alusión al mal carácter de mi padre y a su comportamiento a veces poco correcto. Pero era mi padre. Y no me gusta que hables así de él. Y por lo que se refiere a Juan, tal vez sí sea cierto todo lo que tú dices. Pero le hice una promesa a mi padre en su lecho de muerte. Y quiero cumplirla. Buenos días, bonita. Buenos días, joven. Mi mamá todavía no se levanta. No creo que lo haga, señor. Casi no pudo dormir en toda la noche. ¿Por qué? Por su jaqueca de siempre. ¿Todavía tiene jaquecas? Bueno, hacía mucho tiempo que no le daba, pero eso le pasa cuando tiene algún disgusto.
Pasa, hijo, pasa. ¿Te sientes mal? Mi jaqueca, ya sabes. ¿Quieres que mande por el médico? No, no hace falta. Estoy tan acostumbrada a ellas, pero ya se me pasará, ya se me pasará. Mamá, perdóname por lo de anoche. Te hice enojar, ¿verdad? ¿Enojar? No, no, mi cielo. Ay, solo que me mortificó tu actitud tan dura. Discúlpame. Te prometo que no se va a volver a repetir. ¿De veras? De veras. Ay, me mortifican tanto tus arrebatos. He sufrido tanto con tu ausencia y ahora que has vuelto, yo quisiera que siempre estuviéramos de acuerdo. Que todo lo decidiéramos en armonía, hijo. Sí, mamá. Así lo haremos. Te lo prometo. ¿Me buscas a mí? Sí, padre. He estado pensando en lo que me dijo usted ayer en la sacristía. Es cierto que cometí un pecado de soberbia, pero estoy muy arrepentida, padre. De todos modos, independientemente del motivo por el que entré al convento, siento que este es mi lugar. Y en el nombre de la Virgen le ruego, padre, que me permita quedarme. Lo necesito de veras. Nadie es rechazado en la casa de Dios. Entonces me puedo quedar. Por favor. Por un tiempo. Luego ya veremos. Gracias, padre. Gracias. Ahí es. ¿Usted es Tegua? ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Tengo una amiga casada y con varios hijos. Y le han dicho que es peligroso para ella volver a encargar. Pero su marido, ya sabe usted cómo son los hombres. No está dispuesto a renunciar a dormir con ella. Y por eso vine. Para ver si usted tiene algún remedio para no tener niños. Tome. Es cabeza de negro. Toma usted todos los días media cucharadita y un poco de agua. Ya le dije que no es para mí. ¿Seguro sirve? Sirve, pero no se lo debe tomar por mucho tiempo. Bueno, ¿cuánto le debo? Ahí lo que guste dejar. ¡Pare! 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 Jaime, ¿qué estás haciendo aquí vestida de esa manera?